El Papa Francisco realiza gira apostólica por África. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo esto de la gira del Papa Francisco? Expectación por ella. Danos detalles. Claro que sí, muy buenos días. Pues hemos llegado ya al viaje internacional número 40 del Papa Francisco desde que fuera elegido en 2013 y es la quinta vez que el Papa va a África. Esto obviamente demuestra el enorme interés que el Papa Francisco siente hacia el continente africano, porque está absolutamente convencido de que se trata de un continente olvidado. Incluso hoy le pedí a los medios de comunicación del mundo entero que hablen más de África, que hagan conocer sus tradiciones, pero sobre todo sus problemas, porque es un continente que ha sido realmente víctima no solo de las guerras fratricidas, sino también de la explotación y del colonialismo, tanto político como económico. El Papa llegó el martes a Kinshasa, la capital de la República Popular del Congo. El ex Zaire era una colonia de Bélgica, y desde el primer momento pues el Papa ha hablado justamente de estos graves problemas que enfrenta el continente africano. Es un viaje a dos países, República Popular del Congo y Sudán del Sur, pero realmente su mensaje pues va hacia todos los países de África. El Papa Francisco en repetidas ocasiones ha hablado justamente, ha denunciado este colonialismo político y económico, porque ha dicho que es un continente, son tierras que tenían pues y siguen teniendo muchísimas riquezas, muchísimos minerales, pero pues prácticamente han sido depredadas por hombres que sin ningún escrúpulo se han enriquecido. Al lado de este colonialismo económico está el gravísimo problema de las guerras, de la presencia de decenas de tribus o de grupos armados en diferentes partes de los dos países, y estamos hablando de guerras civiles que han hecho centenares de miles de muertos, tanto en República Popular del Congo como en Sudán del Sur, el país al que viajará hoy el Papa Francisco. Será la última etapa de su viaje. Ha sido recibido con un enorme entusiasmo. Ayer, por ejemplo, en la misa se calcula que había cerca de 1 millón de personas, y todos sus encuentros estuvieron caracterizados obviamente por esa música, ese calor, ese color africano presente también en la liturgia, en la misma liturgia que está permitida para que los fieles puedan acercarse mucho más a una celebración eucarística, y también pues en los diferentes encuentros que el Papa ha tenido en el estadio, por ejemplo, con los jóvenes, y un encuentro que ha sido particularmente emotivo, de verdad impresionante, ha sido el que él ha mantenido en la Anunciatura con las víctimas de violencia, porque estos jóvenes, estas personas, uno por ejemplo había visto a su papá decapitado, una servidora sexual había tenido que practicar canibalismo, otra persona contó de que había sido violada como un animal, en fin, unas historias terribles, y el Papa Francisco pues se vio muy muy conmovido y les dijo que bueno, sus lágrimas eran sus propias lágrimas, su dolor era su propio dolor. Entonces claro, es un viaje que es un viaje de denuncia, pero también un viaje que mira hacia el futuro con la esperanza de que África pueda valerse por sí misma, pueda ser dueña de su propio futuro. Y es en el mensaje a los jóvenes donde ha sido pues más rotundo, digamos, su más firme, más claro su llamado, porque obviamente le ha pedido a los jóvenes que le digan no a la violencia, que no se dejen utilizar por los grupos armados, que le digan no a la corrupción, que le digan no al empleo de la religión como para justificar la violencia, que es uno de los grandes temas también del Papa Francisco, y finalmente que le digan sí a la reconciliación, sí a la esperanza en un futuro mejor. Así que bueno, estas han sido las grandes líneas de este viaje. Esta tarde el Papa viajará a Sudán del Sur, pues que es la primera visita de un Papa después de la independencia en 2011, y no sé si recordarás, en 2019 en el Vaticano, el presidente y el vicepresidente de Sudán del Sur, que son rivales,
habían ido a un retiro espiritual convocado por el Papa Francisco y el Papa había sorprendido al mundo porque les había besado los pies a estos dos rivales, pidiéndole que dejaran las armas de un lado y que realmente pensaran en la reconstrucción y en la reconciliación del país. Hay una guerra civil que ha dejado 380,000 muertos. Se dice fácil, pero es un número muy, muy alto. Así que bueno, estas son, digamos, las líneas principales en las que se está moviendo y llevando a cabo esta visita del Papa Francisco, quien volverá al Vaticano el próximo domingo. Valentina, los problemas de movilidad de Francisco no han sido un impedimento para desarrollar esta gira apostólica. Lo vemos en silla de ruedas y siempre lo están auxiliando. Exactamente, mira, este viaje en realidad estaba programado para julio del año pasado, pero el Papa Francisco, justamente debido a los problemas en la rodilla y a su movilidad limitada, pues había cancelado el viaje en ese momento, diciéndoles que en cuanto lo hubiese podido realizar, lo haría, y de hecho pues se está manteniendo ahora la promesa. El viaje pues ahora se está haciendo un poco con la modalidad que hemos visto en los últimos 3 viajes por lo menos, que el Papa Francisco pues ya utiliza prácticamente siempre la silla de ruedas, y las celebraciones eucarísticas, la misa, el Papa solo la preside, no la celebra, sino alguien más la celebra, justamente debido a estos problemas de movilidad. Lo que sí se suspendió en esta gira es una visita a Goma, que es una localidad en el norte del país de la República del Congo. ¿Por qué? Porque hay serios enfrentamientos, hay brotes de violencia muy fuerte, y también los hubo en las últimas semanas. Entonces, por prudencia, el Papa se vio obligado a cancelar esa etapa. Pero bueno, finalmente, aunque sea en silla de ruedas, el Papa pues está llevando a cabo esta visita, y obviamente la gente está feliz porque pues en julio pues habían tenido que escuchar esa noticia de que el Papa Francisco no los podía visitar. Por otro lado, Valentina, después del fallecimiento de Benedicto XVI, empieza de nuevo a comentarse la posibilidad de la renuncia de Francisco, que no lo hubiese hecho mientras Benedicto viviera, pero al darse su fallecimiento las cosas cambian y se espera que lo esté considerando ya muy seriamente Francisco. Mira, el Papa ha dado varias entrevistas desde un poco antes del fallecimiento del Papa Benedicto, y inmediatamente después también ya dio unas entrevistas. La verdad es que dejó claro que no tiene intención de renunciar por ahora. Lo que tú dices es absolutamente cierto, en el sentido de que el Papa ahora tiene mucha más libertad de la que tenía antes del 31 de diciembre, día en el que falleció su predecesor. Porque, como lo hemos dicho tantas veces comentando en tus programas, obviamente un Papa reinante y 2 eméritos era una situación bastante inimaginable para la Iglesia Católica. Entonces, ahora el Papa tiene, digamos así, esa libertad para eventualmente tomar esta decisión. El Papa ya lo ha dicho, que la tomaría en caso de que se viera realmente impedido para gobernar, lo cual no es de ninguna manera la situación actual, porque el Papa ya lo ha dicho, el Papa gobierna con la cabeza y no con las piernas, con las rodillas. Entonces, aunque esté en silla de ruedas, pues el Papa en este momento sí se siente capacitado para gobernar. Es evidente que pues el tema de que ahora tiene esa libertad, pues es un tema que probablemente vaya a pesar a futuro. También hay que decir que después del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, pues han empezado los golpes bajos, porque el Papa Benedicto se había vuelto un símbolo para el grupo conservador, pero al mismo tiempo representaba como una figura por su autoridad moral que garantizaba cierta tregua en el Vaticano. Con su fallecimiento,
todos los representantes de ese grupo conservador están mucho más desatados, si me permites esta expresión, y ya lo hemos visto a través de varios artículos, entrevistas, libros del mismo secretario del Papa emérito Benedicto XVI. En fin, hay presiones fuertes de este grupo conservador en diferentes partes del mundo para que justamente el Papa Francisco se vea como arrinconado y a tomar la decisión de renunciar. Pero te repito, el Papa en este momento, por lo que él mismo ha dicho, no tiene la intención de renunciar, aunque como tú dices, sí ha cambiado un poco la situación y el marco en el que ahora él opera, que por primera vez está solo. Digamos, siempre fue el único papa porque el otro era emérito, pero finalmente contaba con un papa emérito en casa, a pocos metros de su residencia en los jardines del Vaticano, y ahora no. Ahora, por primera vez desde que fue elegido, está solo. Las 8 de la mañana, 42 minutos, Valentina. Agradezco mucho tu reporte. Igualmente, gracias. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.